Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Saludos, buenas tardes en este día 31 de marzo del 2020, mis hermanos. Ya estamos finalizando ya este mes para la honra del Señor, mis hermanos. Ya estamos entrando al mes siguiente, que es abril, mis hermanos. Y pues entramos, hermanos, o estamos ya dentro de lo que menciona la Biblia, mis hermanos, en Éxodo 12, el inicio de los meses bíblicos, mis hermanos. Porque mucha gente cree que el mes o los meses comienzan de enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, mis hermanos. Y la Biblia no lo menciona así. La Biblia menciona, mis hermanos, que en el mes de marzo es el primer mes donde entra la primavera, de acuerdo a las lunas o el calendario lunar, mis hermanos, de acuerdo a la Biblia. En Éxodo nos menciona, mis hermanos, que empieza en el mes de marzo, entrando entre abril y marzo, es cuando entra la primavera y es cuando es el inicio de todos los meses. Dice la palabra ahí, dice, y contarás este mes como el inicio de todos los meses, le dice Dios a Moisés, y Dios establece, mis hermanos, lo que es el calendario, el calendario mensual, o sea, los meses del año, mis hermanos. Gloria al Señor, mis hermanos. Dios les bendiga. Salud y bendiciones. Su amigo y servidor, ministro evangelista del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos, Jonathan Barrera, saludándolos en esta tarde, ya en el ocaso, mis hermanos, de empezar, mis hermanos, otro día. En este caso vamos a iniciar ya el día miércoles, también hablando de el inicio de los días bíblicos, no de los días romanos, no de los días greco-romanos, mis hermanos, que la Iglesia Católica, el pueblo romano, hizo cambio en las Biblias, como ha hecho muchos cambios, ¿verdad? Esa religión, esa denominación, o como le quieran llamar, esa iglesia. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a orar en esta noche, vamos a orar en esta tarde, ya casi noche, para dar un comentario de la palabra del Señor, mis hermanos. Creo que ya algunos vieron el título. El título, mis hermanos, que vamos a ver es un poquito nada más de lo que es obras de la carne contra el fruto del Espíritu, el Espíritu. Obras de la carne en contra el fruto del Espíritu. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno y tu misericordia, Padre, ha sido con nosotros hasta este momento. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Guárdanos, Señor, en este tiempo difícil que estamos pasando, Padre, que todo el mundo, Padre, que le ha movido, Señor, le ha movido la inquietud, Señor, le ha movido, Padre, su espíritu, le ha movido, Señor, sus días, le ha movido, Señor, su trabajo, le ha movido, Señor, su familia, ha movido muchas cosas esto que sucede. Pero guárdanos, Padre, nosotros que tenemos fe en ti, de que todo va a estar bien, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu gracia. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra, bendice mis labios, bendice a los que van a escuchar, Padre, este pensamiento tuyo, de tu palabra. Y dame, Señor, las palabras claras y concisas, Señor, suaves y entendibles, Padre, para que puedan comprender mis hermanos. En el nombre de Jesús, sellamos esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos. En esta tarde vamos a comentar un pensamiento de la palabra del Señor, mis hermanos. Y vamos a hablar, hermanos, acerca de lo que es las obras de la carne, hermanos, contra el fruto del Espíritu. Y muchas personas, mis hermanos, no saben tal vez la diferencia. Todos saben, o tal vez nada más pensarán que las obras de la carne son las obras del mal y el fruto del Espíritu son las obras de Dios, o en este caso lo que Dios quiere de cada uno. Pues más o menos, mis hermanos, sin más que decir, eso es. Pero muchos, mis hermanos, no entienden y no comprenden dentro de sus vidas, mis hermanos, que hay veces que están viviendo dentro de lo que es la obra de la carne, mis hermanos. Y aunque vayas a la iglesia y aunque adores al Señor en tu casa, como ahorita que tengo un poquito de música, mis hermanos, ahí, que adores al Señor, que ores al Señor, que ayunes, mis hermanos, pero si hay obra de la carne en tu espíritu, en este caso no en tu espíritu, pero en tu vida, mi hermano, es que tú estás, hermano, en la obra de la carne. No puede ser, mis hermanos,
frío o caliente. No puede ser una fuente que salga amargo y dulce. Dice el Señor, no hay, hermano, un pie dentro de los atrios del Señor y un pie, hermanos, dentro de otras situaciones. En el nombre de Jesús, mis hermanos, vamos a hablar de este asunto que es las obras de la carne. Voy a leer, hermanos, una parte de lo que es Gálatas 5. Muchos sabrán ya esta escritura, pero vamos, hermanos, al capítulo 5, versículo 1, y eso es lo que voy a leer primero antes de meternos a las obras de la carne, y después vamos a ver lo que es el fruto del Espíritu. Dice así, hermanos, capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Dice Pablo, hermanos, a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué trata de decir el apóstol Pablo, mis hermanos, aquí a los Gálatas? Le dice, mis hermanos, que si nosotros ya hemos entendido, si nosotros hemos adquirido la palabra de salvación y de vida eterna, si nosotros, hermanos, hemos comprendido, entendido el evangelio, mis hermanos, hemos aceptado a Cristo, nos hemos bautizado, estamos dentro de su pueblo, hemos sido agregados al pueblo de Dios, mis hermanos, dice la palabra que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre por medio de Él. Y en ese caso, mis hermanos, ya no estamos sujetos a esclavitud. Pero ahí hace una referencia a Pablo, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ahí es donde quiero yo meter un poquito, hermanos, lo que vamos a comentar. Pablo dice, está firme en la libertad en Cristo Jesús. Está firme de que Cristo ya nos hizo libres al creer en Él, creer en su evangelio, en ser bautizados, en estar, hermanos, dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, dentro, hermanos, de su nación santa. Pero dice que ya no debemos estar sujetos a ese yugo. Y mucha gente, mis hermanos, como me mencioné hace rato, creyendo que porque vamos a la iglesia, porque adoramos al Señor, porque ayunamos, porque oramos todos los días, hermanos, pero por ahí debe o puede haber, hermanos, todavía un eslabón de esa cadena de esclavitud que es del pecado, mis hermanos, o que es de la obra de la carne. Pablo hace referencia, mis hermanos, que no debemos estar ya sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué significa yugo de esclavitud? Significa pecado. En nombre del Señor, mis hermanos, vamos a hablar en esta tarde. Dice la palabra ahí mismo en Gálatas, y vamos a entrar al primer punto. Aquí es como el comentario de Pablo, como la introducción a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar en esta tarde. Y dice Pablo, mis hermanos, en su primer punto, que está en el versículo 16 al versículo, mis hermanos, 21. 16 al 21. Y habla Pablo acerca de las obras de la carne. Vamos a hacer, hermanos, referencia primero a las obras de la carne. Después, hermanos, vamos a hacer referencia al fruto del Espíritu. Y vamos, hermanos, a cuestionar nuestra vida con las dos situaciones que vamos a hablar y que estamos viendo en este día. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Voy a leer otra vez esto, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Es algo que debemos de saber, mis hermanos. ¿Cómo vamos a saber si realmente estamos en el Espíritu de Dios, o estamos todavía, mis hermanos, en la carne, haciendo obras de la carne? Dice la palabra, mis hermanos, que el Espíritu y la carne, y dice ahí, hermanos, dice son contras, se oponen entre sí,
¿Para qué? Para que cuando tú sepas que está chocando, mis hermanos, tu redarguir, tu pensamiento te está chocando y te está diciendo no, o te está diciendo sí, porque ahorita es lo que vamos a ver. Entonces debemos saber, hermanos, que cuando hay un redarguir en nuestra vida, en la acción, mis hermanos, en el acto que estamos teniendo o sucediendo en este caso, en ese momento, el Espíritu, mis hermanos, si nosotros estamos en el Espíritu, te va a redarguir, mis hermanos. Pero si estás en la carne, ya no te va a redarguir, mis hermanos. Eso es muy importante saberlo. Pero si Dios tiene todavía misericordia de ti, hermano, te va a chocar tu pensamiento. Si tú crees que el pecado o lo que estás haciendo es correcto o no hay problema, dirás, es que no me ven los hermanos, no me ven mis amigos, no me ven mi familia. Entonces no hay problema, mientras no me vean, hermanos, pero el de ahí arriba sí te está viendo. Y entonces el Espíritu, cuando todavía tiene misericordia, por eso dice la palabra, mis hermanos, dice la palabra en Isaías, dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado y buscar su rostro mientras, hermanos, esté cercano. ¿Qué quiere decir? Pregúntenle al rey David. El rey David experimentó que ya no sentía, hermanos, que el Espíritu de Dios estaba con él. Y le menciona y le clama al Señor, le dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. No quites el gozo de tu salvación en mí. No quites de tu espíritu en mi vida. Quiere decir, hermanos, que tal vez el Señor se aleja de la vida de unos. Hermanos, ojalá que no sea así. Ojalá que todavía Dios tenga misericordia de nosotros. Y entonces dice el apóstol Pablo que vamos a saber, esos son indicios, mis hermanos, de que todavía el Espíritu de Dios está redarguyéndonos en nuestro corazón, nos está poniendo a pensar a que lo que estamos haciendo, si es obra de la carne, está mal, y regresemos, hermanos, a lo que es lo correcto delante de Él. Vamos a leer, mis hermanos, vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Acuérdense que la ley es la que condena al pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio si estás casado, fornicación si estás en una relación de noviazgo o de amistad y estás metiéndote sexualmente, o pensamientos sexuales con esa persona. Inmundicia abarca muchas cosas, la inmundicia. Lascivia, el deseo sexual, mis hermanos, extralimitado. Idolatría, primer mandamiento del Señor. Hechicería, abominación contra Dios. Enemistad, hermanos, el Señor no se deleita en eso. Pleitos, el Señor no se deleita en pleitos. Celos, el Señor no se deleita en celos carnales. En iras, el Señor no se deleita en iras. En contiendas, que son, hermanos, también lo que significa pleitos. Chismes, también el Señor no se deleita. Disensiones, que significa división, también el Señor no se deleita. Herejías, cuidado con eso, porque estamos hablando cosas que no son bíblicas, que no son del Espíritu y que no tienen, hermanos, la palabra de Dios. Envidias, el Señor no se deleita en envidias. Homicidios, el Señor nos manda a no matar y es un mandamiento. Borracheras, el Señor no se deleita, hermanos, en la borrachera. Orgías, el Señor no se deleita, mis hermanos, en lo que es lascivia y actos sexuales en grupo, fuera del matrimonio. Y luego dice, y cosas semejantes, pluraliza, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. El Señor nos marca aquí una lista, mis hermanos, no es toda la lista,
Porque, hermanos, si el pecado que la persona está cometiendo, o aún uno está cometiendo un pecado que no está dentro de esa lista, hermano, no estás exento. Por eso dice ahí en el versículo 28, dice que si somos guiados por el Espíritu, hermanos, no estamos bajo la ley. Quiere decir que si el fruto del Espíritu está en nosotros, que ahorita vamos a hablar de eso, hermanos, no nos va a condenar nada de lo que estemos haciendo, porque no va a ser nada ilícito, no va a ser nada en contra de la ley de Dios. Pero, hermanos, si la obra de la carne, hermanos, está en nuestra vida, la ley está sobre nosotros, porque la ley es la que condena el pecado. Aleluya. Y entonces, hermanos, no está exento el pecado que estemos haciendo, que esté fuera de esta lista. Como por ejemplo, hermanos, aquí no menciona la palabra robar. Pero si uno sabe, mis hermanos, que es el mandamiento de Dios, no robar, quiere decir que ese automáticamente entra en la obra de la carne, mis hermanos. O sea, no está exento. No vayan a ser como los fariseos y escribas. Oh, hermanos, la iglesia de hoy se excusa de que si no dice algo en esta lista, mis hermanos, el Señor no lo dijo, han de decir. El Señor no lo escribió, entonces está exento. No seamos, hermanos, hipócritas. Porque el Señor en sus mandamientos, el Señor, mis hermanos, puso 10 mandamientos, pero sabemos que abarca más, mis hermanos. Eso los dijo, hermanos, como abarcando en plural, de que de uno se deslindan muchos, mis hermanos. De uno se deslindan muchos, mis hermanos. Como por ejemplo, les voy a dar uno. El robar, que significa hurtar. Cuando uno pide prestado y no pagas, ¿qué estás haciendo? Estás robando. Pero pediste prestado, pero no lo devolviste. Quiere decir que eso se extiende. El robar fue de que tú pediste, ya no lo devolviste. Robar, aunque lo hayas pedido prestado, el Señor te lo condena por la ley, mis hermanos. Obra de la carne abarca muchas cosas, mis hermanos. Abarca muchas cosas. Le voy a dar otra lista que está en Apocalipsis para que vea que se parecen las listas. Quiere decir que en plural el Señor está hablando, mis hermanos. Está hablando en general, mis hermanos. Está hablando en general el Señor. Y entonces cuando el Señor menciona, mis hermanos, fíjense, Apocalipsis 21 del 7 al 8, y vean lo que dice, mis hermanos. Aquí viene otra lista y lo menciona así el Señor. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y en el tiempo postrero, mis hermanos, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y menciona algo el Señor. Escucha bien. Pero los cobardes, ya menciona otra palabra. Incrédulos, o sea, los que no creen en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo. Los abominables, homicidas, fornicarios, repite otra vez fornicarios, hechiceros, repite otra vez hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor menciona, mis hermanos, en Apocalipsis 21, versículo 8, otra lista. En algunas se repite, pero hay otras cosas que el Señor añade, como por ejemplo mentirosos. O sea, falso testimonio. Cuando tú das una mentira, es un falso testimonio que estás dando, mis hermanos. O sea, que se expande los 10 mandamientos a todo lo que está diciendo el Señor. Y esos son, mis hermanos, partes de las obras de la carne. Pero nosotros no queremos, hermanos, estar dentro de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, mis hermanos. Y como hijos de Dios debemos comportarnos delante de nuestros padres, guardarle respeto, guardarle, hermanos, y obedecer sus mandatos, sus leyes, sus edictos, sus estatutos.
Y el estar en obras de la carne, mis hermanos, totalmente, mis hermanos, estamos bajo la ley. La ley condena el pecado. Para eso se puso la ley. Para eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová a quien tomare su nombre en vano. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. A muchos no les gusta esto, pero coméntame y te lo explico. Lo debatimos si gusta, tráete tus versículos y debatimos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. El siguiente mandamiento después del sábado. Honra a tu padre y a tu madre. Es el de promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te dice. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y menciona 10 mandamientos del Señor, pero de ahí se expande, mis hermanos, para ponerlos bajo, hermanos, la ley a todo pecado, mis hermanos, que el Señor, hermanos, vea en nuestra vida. Bajo la ley está, hermanos, las obras de la carne. Pero en contrariedad, del otro lado, mis hermanos, está la justicia de Dios. Porque el fruto del Espíritu, mis hermanos, dice la palabra, que si quieres conocer realmente a un cristiano, mis hermanos, yo estoy en proceso, así que si ves mis errores y me los quieres decir ahorita en mi cara, en un comentario, mis hermanos, yo estoy en proceso, pero trato de ya no hacer las obras de la carne y guiarme, hermanos, y estar dentro de lo que es el fruto del Espíritu de Dios y ser guiado por su Espíritu. Pero soy todavía pecador hasta que el Señor me redima, el Señor venga en su reino y Él me recoja. Yo hasta ahí, mis hermanos, seré transformado. Pero todavía estoy en proceso. Pero tratamos, hermanos, de que estar en el fruto del Espíritu. Y dice la palabra así, Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. Mi hermano me decía alguien, que no quiero decir su nombre, pero me decía esta señorita, me decía, hermano, mi matrimonio está en fracaso, mi matrimonio está en picada, está decayendo, mi matrimonio se está quebrando, mi matrimonio, mi hermano, está deshecho. Y le digo, en tu matrimonio, porque esa persona es cristiana, pero se casó con una persona y pues se puede decir que la metió un poquito a lo que es dentro del evangelio, pero no mucho. Y entonces ya pasa casi un año, mis hermanos, y su matrimonio ya es un desastre. Entonces le pregunto, hermana, déjame preguntarte algo. ¿Hay, hermana, ahorita en tu matrimonio, hay amor? Y me dice la hermana, pues no sé, hermano. Pero mira, el no sé, le digo, hermana, eso es un mal indicio, al decir no sé. Porque o uno ama o no ama, pero uno dice sí o no. Pero bueno, continuemos. Me dice que no sabe si hay amor. Ok. ¿Hay gozo? No creo, hermana, ni me conteste, porque ya le vi su rostro. Su cara es de tristeza. No hay gozo. ¿Hay paz? No, mi hermana. ¿Por qué? Porque veo tu intranquilidad al hacerme pregunta acerca de esto que estamos tratando. Tú no tienes paz.
Paciencia, no, mi hermana, porque de lo que tú me contaste, mi hermana, no eres paciente. Benignidad, no hay, hermana, ninguna benignidad. O sea, cosa buena dentro de lo que tú me estás contando en tu matrimonio. Bondad, no hay bondad, mi hermana, porque si hay una fractura y si hay, hermanos, ya en este caso me dices que hay hasta palabreo entre ustedes, se ofenden, no hay bondad. Hay fe, tal vez en Dios hay fe, pero ya fe en tu marido, en tu esposo ya no hay, tanto como él para ti como tú para él, ya no hay fe. Mansedumbre, no hay mansedumbre, hermano, porque ya ha habido pleitos, contiendas, ya ha habido celos, ya hay ira, ya hay hasta una enemistad. Entonces, hermano, no hay mansedumbre. Templanza tampoco, mi hermana, no hay. Y entonces la hermana empieza a bajar su rostro y dijo, hermano, no tengo nada del fruto del Espíritu en mi matrimonio. Y le digo, aleluya, mi hermana, el Señor te va a hablar hoy. Agarra el consejo de nuestro Señor. Yo solamente lo voy a leer. Te puedo dar mi consejo personal, pero no lo voy a decir, mi hermana. Después de esto ya hablaremos tú y yo. Pero quiero que el Señor te aconseje. Y entonces, mi hermana, no había nada de fruto del Espíritu en su matrimonio. Y así pasan muchos matrimonios dentro, hermanos, de nuestro cristianismo. No, sin contar, hermanos, allá afuera, mis hermanos. La tasa, hermanos, de divorcios está tan alta que solamente sobrevive, hermanos, el 20% de los matrimonios actuales. Hay un 80%, mis hermanos, en la tasa mundial de divorcios por falta de el fruto del Espíritu dentro de su vida matrimonial, su vida también en particular, su vida también singular, y su vida de novios, y su vida de familia, y su vida de amigos, y su vida, mis hermanos, de vecinos, y su vida de ser una familia de sociedad, o sea, dentro de la sociedad. Está quebrado porque no hay fruto del Espíritu en la vida de uno y ni en los otros tampoco. En consecuencia a esto, mis hermanos, ¿qué hay? Lo contrario. Por eso dice ahí que se oponen entre sí. Quiere decir, hermanos, que si no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe, no hay mansedumbre, no hay templanza, mis hermanos, ¿saben qué hay? Todo lo contrario, lo voy a leer. Hay adulterio, hay fornicación, hay inmundicia, lascivia, idolatría, hay hechicería, hay enemistad, hay pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, mis hermanos. Si está dentro de tu matrimonio, no hay fruto del Espíritu. No hay Espíritu de Dios que los guíe a un matrimonio sano, a un matrimonio cristiano, como debe de ser, como dice la palabra, como mucha gente dice afuera, como Dios manda. No va a ser. Es por eso muy importante, hermanos, la palabra de hoy. Porque la palabra, hermanos, dice que si nosotros, hermanos, los que somos de Cristo, hemos ya crucificado la carne. Piense, los que somos de Cristo ya hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿A dónde? Al creer en Cristo. En la cruz del Calvario. Ahí lo clavamos. ¿Por qué? Porque son pecados. Y el Señor, al redimirnos del pecado, quiere decir que nosotros, hermanos, ya no tenemos pecado. Pero si todavía hay todavía obras en la carne, o obras de la carne, en nuestra carne, obras de la carne, en nuestra vida, obras de la carne, en nuestro matrimonio, en nuestro noviazgo, en nuestra vida en singular y en particular, en nuestra familia, en nuestra amistad con los vecinos, en la amistad con la sociedad. Por eso, hermano, el mundo está como está. Porque la mayoría, hermanos, del mundo
incluyendo el cristianismo o la vida, hermanos, del cristiano, todavía tenemos eslabones de la obra de la carne en nuestra vida. Es por eso que no funciona nuestra vida, porque en vez de estar en paz, en tranquilidad, en benignidad, en bondad, amor, en gozo, en fe, mansedumbre, templanza, mis hermanos, estamos como en ese matrimonio que les estaba comentando, está en enemistad, están en pleito, están en celos, están en iras, están en adulterio, están en fornicación, en inmundicia, porque cosas que me contaron, hermanos, están en inmundicias. Y también, hermanos, están, dice ahí la palabra, está en envidia, en homicidio. Y me dice la hermana, no, en homicidio no, claro que sí, porque ya se mataron el sentimiento entre ustedes. Acaban de matar el sentimiento entre ustedes. Quiere decir que hay homicidio. Asesinaron el amor que se profesaron al principio, cuando eran novios, o cuando estaban saliendo, o cuando se juraron para irse a casar. Porque, hermanos, pues yo fui a orar por ellos cuando se casaron. Y por eso me incumbe un poquito el darle consejo a ese matrimonio, porque pues, son mis amigos, hermanos en Cristo. Pero dice ahí ese canto, dice, pero tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevaré. Tú me llevarás, dice ese canto. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás, dice el coro de ese canto hermoso. Creo que ya lo escuchaste. Hermanos, su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos, de este ministerio que está aquí, de este ministerio que está aquí, de este ministerio que está aquí. Estoy en dos cámaras, estoy en mi teléfono, estoy en mi computadora, mis hermanos, uno para la página de este ministerio y el otro para mi Facebook particular, mis hermanos. Pero aquí estamos, gloria a Dios, mis hermanos. En 2 días más, este ministerio que ven aquí, Cristo Salva, estaremos yendo a la montaña alta de Guerrero. El día jueves pasamos a Chilpancingo a predicar a una iglesia, a un grupo familiar de una iglesia pentecostés. Ahí vamos a estar el jueves a las 7 de la noche predicando el evangelio. Y ya más tarde, mis hermanos, ya casi iniciando la madrugada del día viernes, estaremos viajando de Chilpancingo para la ciudad de Tlapa y de ahí para la montaña alta de Guerrero, para ir, hermanos, a predicar y seguir predicando las buenas nuevas de salvación, seguir bautizando, porque el día sábado, mis hermanos, gloria a Dios, tenemos otro bautizado. Posiblemente sean 2 bautizados, pero ahorita tenemos asegurado un bautizado. Pero el Señor me ha sorprendido tantas cosas, tantas veces que he ido, mis hermanos, que hay veces que iba por una persona y 5 bautizados. Y después fui por otra vez a predicar y otras 5 bautizados. Y después 1 y después 2. Y gloria a Dios, mis hermanos. El Señor está haciendo su obra, su espíritu se está moviendo. Porque su mano nos sostiene y su espíritu nos alienta. Y siempre en victoria. Tú me llevarás a la montaña de Guerrero a predicar, a bautizar. Y el día 7 de abril, día martes, como a las 5 o 6 de la tarde, como a esta hora, mis hermanos, vamos a estar celebrando la cena del Señor con los 13 bautizados. Y si Dios nos da más, con todos esos bautizados vamos a estar allá celebrando la cena del Señor, que es en el 14 de Nisan, según la Biblia, no el hombre, según la Biblia. El 14 de Nisan se debe celebrar la cena del Señor. Dios te bendiga. Saludos, bendiciones, un abrazo a distancia. Y mis hermanos, estamos aquí para servirles. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, del Ministerio Cristo Salva. Saludos y bendiciones.